Tengan muy buenos días, alumnos de cuarto año. Vamos ahora a empezar con el repaso, ya que la próxima semana empiezan los exámenes, aunque todavía falta, pero vamos a empezar con un repaso de los temas vistos hasta el día de hoy. Entonces vamos a pedir a todos que presten mucha atención a lo que tenemos en la pizarra, que son el resumen de temas. Bueno, vamos a empezar con esto de aquí que es circuitos lógicos, ¿no? Uno de los temas que vimos fue circuitos lógicos, luego vimos también congruencia de triángulos. Vimos también el teorema de Pitágoras y el teorema de Tales. Esos tres últimos temas pertenecientes al área de geometría y el primer tema perteneciente al área de lógica matemática. Así que sin más preámbulos vamos a iniciar con lo que es circuitos lógicos, ¿sí? Los circuitos lógicos, ¿qué cosa eran, chicos? A ver, eran dispositivos que podían ser luces, podían ser LEDs, focos, podían ser diferentes tipos de circuitos como, bueno, como les había mencionado varios, los cuales pueden estar conectados en serie o en paralelo. Y tenían una correspondencia con las proposiciones lógicas que aprendimos al principio de año. Si es conjunción P y Q, se trataba de un circuito en serie, ¿no? Como por ejemplo en este, bueno, acá dice P negación Q, en realidad debe ser P y Q nada más, ¿no es cierto? P y Q, que es un circuito que está uno a continuación de otro, o circuito en serie. Mientras que P o Q significaba circuito en paralelo. Hay otras definiciones como bicondicional, pero eso ya vamos a irlo viendo durante los repasos, ¿no? Veamos, aquí te piden dibujar. En realidad la palabra debería decir escribe o dibuja o escribe el diagrama que corresponde al siguiente esquema lógico o a la siguiente fórmula lógica. Esta es una fórmula lógica. ¿Cómo se lee la fórmula lógica? Negación de P, que tenemos, ¿no? Negación de P o R, disyunción, ¿no? Disyunción débil, negación de P o R y Q o negación de P. Entonces, eso lo tenemos que expresar. Puede ser un ejercicio del examen, eso, por ejemplo, ¿no? El examen pues constará de 6 a 8 preguntas más o menos, ¿no? Ustedes tienen que responderlas en el lapso de una hora, enviarlo dentro de la hora. Eso ya todavía va a ser la próxima semana, pero ya en los repasos les voy mencionando cómo es. Entonces ustedes tienen que, para graficar esto, recordar la teoría. P o R sería el P aquí y aquí el R, pero no es P, es negación de P. Entonces colocamos algo parecido, ¿no? Vamos a colocar entonces un circuito donde haya negación de P o R. Aquí ya tenemos la primera parte. Y aquí le ponemos alguna cosita así, ¿no es cierto? Entonces ya es como parte del circuito lógico. Ahora vamos a ir a la siguiente parte. Dice I. Lo que es I significa o es idéntico a circuito en serie. Entonces tiene que ser a continuación, ¿no es cierto? I y dice Q o negación de P. Este O viene a ser de la misma forma que paralelo. Entonces pondríamos así. Q o negación de P. Y allí tendríamos ya la respuesta. Igual, si nos dan, dado el siguiente diagrama, nos dicen, escribe la fórmula lógica, puedes hacer lo mismo, ¿no? Escribes negación de P o R, y como aquí es en serie, I, Q o negación de P. Ya ahí estaría terminado el ejercicio. Bueno, uno es de fórmula lógica a diagrama y otro es de diagrama a fórmula lógica. Recuerden que la palabra esquema lógico se refiere no al diagrama, sino a la fórmula lógica. Bien, ahora ya también recordemos la definición de condicional. La voy a colocar aquí por si acaso les llegara. Deben anotarlo ustedes también como parte del resumen o del repaso para el examen, ¿no? La fórmula de condicional vamos a colocarla verde de otro color para diferenciarla. Ese es otro, lo voy a poner aquí, ¿sí? Para diferenciarlo de lo que es la solución del ejercicio, lo colocamos aquí. ¿Cómo es? Es P, entonces Q. Ese es idéntico a negación de P o Q. No se olviden porque eso podría ser una pregunta del examen también, ¿no? ¿Cuál es la definición de condicional según las fórmulas lógicas? Porque el primer tema que vimos antes del circuito lógico será equivalencia lógica. Entonces,
Si ustedes les preguntan cuál es la fórmula lógica de condicional, bueno, P entonces Q es idéntico a negación de P o Q, ¿no es cierto? Lo cual también se puede expresar como un circuito lógico. Sería algo así parecido a esto, ¿no? Ese, por ejemplo, es negación de P o entonces R, porque es negación de P o R. O también sería P entonces R, el gráfico, el significado de eso, ¿no? Acá también podríamos poner, en vez de eso, podríamos colocar P entonces R o Q o negación de P. Ya, ahora sí, vamos a pasar ahora a congruencia de triángulos. Como ustedes saben, este año estamos estudiando especialmente geometría plana. En la mayoría de temas también vamos a repasar en este repaso de ecuaciones bicuadradas, no se preocupen, ya vienen. Vamos ahora a los casos de congruencia. Primero tenemos el caso lado, ángulo, lado. ¿Qué significa congruencia? Congruencia significa cuando dos figuras geométricas tienen la misma medida. Para que dos triángulos sean congruentes, tiene que haber dos lados iguales, dos ángulos iguales y dos lados iguales. Ese caso se llama lado, ángulo, lado, que es caso LAL. En el examen les pueden dar un caso para identificar, así como esto, ¿no? Aquí tenemos el segundo caso. El segundo caso es ángulo, como vemos el ángulo beta, lado, ángulo y el ángulo teta, ¿no es cierto? Ángulo, lado, ángulo, o también conocido como caso ALA, ALA. Y el caso LLL, que significa lado, 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 cuando un lado es congruente con otro, el otro lado, el segundo lado con el otro y el tercer lado con el otro del otro triángulo. Entonces, cuando se cumplen esos tres casos de congruencia, cualquiera de los tres casos que se cumplan, dos triángulos son congruentes. Ese es el símbolo de congruencia. En vez de escribir igual o de escribir semejante, que sería solamente la parte de arriba, que parece igual que el símbolo de negación, esto significa congruente. O sea que esos triángulos son congruentes porque tienen la misma medida. Un ejemplo de un ejercicio sería que aquí te den algunas medidas, como por ejemplo, los lados, ¿no? Que te dijeran, vamos a suponer, ¿no? De que fuera aquí, esto vale 5, esto vale 5, esto vale 9 y esto vale x más 2. Entonces, por lógica, si los ángulos son iguales, vamos a suponer de que este ángulo sea de 30 grados y este ángulo también sea de 30 grados, ¿cómo se resuelve este ejercicio? Pues sencillamente haces así nada más. X más 2 es igual a 9 y x sería 9 menos 2, lo cual nos da 7. Serían muy sencillos los ejercicios, ¿no es cierto? Como ya lo hemos visto en las semanas pasadas. Ahora vamos a pasar a recordar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras ustedes deben sabérselo de memoria el enunciado, por lo menos, ¿no? Que viene a ser en todo triángulo rectángulo o en un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa. O sea, x al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, podemos escribir el cuadrado de la hipotenusa, que es x, la que está frente al ángulo de 90 grados, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. No es 7 más 24, sino 7 al cuadrado más 24 al cuadrado. Vamos a proceder a efectuar esas operaciones para hallar el valor de x. X al cuadrado será 7 por 7, 49. 24 por 24, 576. Si sumamos 49 más 576 nos da 625. Por lo tanto, x pasa como raíz cuadrada de 625, lo cual nos da como respuesta que la hipotenusa vale 25. Y ahí está ya aplicado el teorema de Pitágoras. Fácil y muy sencillo. Vamos ahora a recordar el teorema de Tales. Recuerden que los teoremas de Pitágoras y Tales son los más famosos de la geometría. Primero el de Pitágoras, segundo el de Tales. Los más utilizados, empleados por los geómetras, arquitectos y matemáticos que utilizan la parte de la geometría plana dentro de su estudio o dentro de su trabajo. Y teorema de Tales de Mileto es un teorema el cual habla de proporcionalidad de segmentos. O sea que estas relaciones, vamos a suponer que esto es el punto A, B, C, esto es D, E, F, cada punto, ¿no? Este puntito, este de acá. Y la proporcionalidad que se forma en el teorema de Tales significa que AC, no, perdón, AB sería, ¿no es cierto? AB sobre BC es igual a DE
sobre EF. Ahí tenemos la proporcionalidad o la fórmula del teorema de Tales. Eso lo tenemos que reemplazar con las proporciones que aparecen allí. Veamos, sería x sobre 4 es igual a x menos 7 sobre 3, que son los valores de esos segmentos, ¿no? Se multiplica en aspa, ¿no? X por 3 nos da 3x. Y luego hay que multiplicar 4 por x menos 7, ¿no es cierto? 4 por x menos 7. A ver, veamos qué nos da. 4 por x, 4x. Ahora, el 7 negativo pasa al primer miembro y el 3x positivo pasa al segundo miembro. 4x menos 3x nos sale x. Por lo tanto, el valor de x aquí también salió 7 en este ejercicio. Y así como esta proporcionalidad que se resuelve por la propiedad fundamental de las proporciones geométricas, que es multiplicar extremos, el producto de los extremos es igual al producto de los medios, es como se resuelven prácticamente el teorema de Tales. Luego otro día vamos a repasar el teorema de la mediana, en otro momento. Vamos ahorita a borrar todo esto y para que ustedes luego lo puedan copiar. ¿Qué van a hacer luego? Van a regresar al video y van a poner la parte que estoy explicando para recordar todos los conceptos y puedan resolver los ejercicios del día de hoy. Entonces, este repaso vamos a terminarlo ahora con lo que son ecuaciones bicuadradas, ¿ya? O bicuadráticas también se le llama, ¿no? Este repaso de agosto vamos a finalizarlo con el tema de ecuación bicuadrada. A ver, el tema de ecuación bicuadrada ya no pertenece a geometría, pertenece a álgebra. También hemos recordado las ecuaciones cuadráticas o de segundo grado, pero ahorita más importante es recordar cómo se resuelve una ecuación bicuadrada. Así que vamos a poner aquí ecuación bicuadrada. ¿Ya? Vamos a ver primero el caso más básico, ¿ya? Vamos a suponer que les den un polinomio en el examen ya factorizado para que ustedes no tomen tanto tiempo en hacerlo y les digan resolver esta ecuación bicuadrada, veamos. Resolver. Muy bien, si está grabando. En este caso vamos a resolver esto, por ejemplo, dice x menos 8 por x más 5 por x menos 1/2 por 3x más 1 igual 0. Esa es una ecuación de cuarto grado, ¿no es cierto? Vamos a cambiarle un poquito estos números. Acá le vamos a poner menos. Acá le vamos a poner más 1/2 mejor, ¿sí? Y acá le vamos a poner x menos 5, ¿sí? Para que sea bicuadrada. Porque la ecuación bicuadrada tiene 4 soluciones o raíces iguales. Ya si ustedes le dan ya factorizada la ecuación bicuadrada, es mucho más fácil resolverla. Vamos a igualar cada factor a 0, porque si tú multiplicas números y te da 0, entonces cualquiera de ellos puede ser igual a 0. Por ejemplo, x más 1/2 es igual a 0. ¿Cuál sería el valor de x? 0 menos 1/2. Y eso nos da, como el 0 a la izquierda no vale, nos da menos 1/2. Ese es el primer valor de x, ¿sí? Fácil y sencillo. Luego, x más 5 es igual a 0. X sería 0 menos 5 menos 5. Entonces, el segundo valor de x nos dio menos 5. Tercer valor de x menos 1/2 igual 0. X sería 0 más 1/2, que nos da 1/2. Este es el tercer valor o la tercera raíz de la ecuación bicuadrática. Y finalmente, x menos 5 es igual a 0, lo cual nos da el valor cuarto de x, que es 5. Entonces, el conjunto solución de la ecuación bicuadrática está formado por menos 1/2, menos 5, 1/2 y 5. Si ustedes se fijan bien, se van a dar cuenta de que estos valores, si los sumas, o sea, si tú sumas x sub 1 más x sub 2 más x sub 3 más x sub 4, te va a dar como respuesta 0, ¿sí? Te va a dar como respuesta 0. Entonces vamos a comprobarlo, ¿no? X sub 1 es menos 1/2
Si lo sumamos menos 5, luego más 1/2 y más 5. Se van a ir 5 con menos 5 y 1/2 con menos 1/2, lo cual nos da 0. Entonces siempre la suma de las raíces de una ecuación bicuadrática nos va a dar siempre 0. Ahora veamos otro ejemplo de ecuación bicuadrática, pero en este otro ejemplo lo que vamos a hacer es resolver una ecuación bicuadrática que esté expresada en forma de fracción. Ya, para que ustedes también sepan si les toca en el examen o en los ejercicios del día de hoy, ese tipo de ecuaciones, cómo resolverlas. Y ya con eso finalizamos. Vamos a suponer que les digan a ustedes resolver. Resolver. Y les ponen esto, ¿no? Le ponen x al cuadrado menos 4 sobre 2 es igual a 2x al cuadrado más 5. Ya. Ahorita se me ha ocurrido esta ecuación. Entonces veamos cuál sería la resolución de esta ecuación. Primero, en primer lugar, lo que vamos a hacer es colocarle un denominador 1 para que se pueda multiplicar en aspa, así como las proporciones geométricas. X al cuadrado menos 4 por 1 sale lo mismo, ¿no? X al cuadrado menos 4. Y 2 hay que multiplicarlo por 2. 2 por 2x al cuadrado sale 4x al cuadrado más 2 por 5, 10. Por lo tanto, tenemos 4x al cuadrado. Esto pasa restando. Y acá tenemos 10. Y menos 4 pasa con más 4. 4x al cuadrado menos x al cuadrado nos sale 3x al cuadrado. Esto nos va a dar 10 más 4, 14, pasa al primer miembro. Y esta sería la ecuación. Como ustedes se pueden dar cuenta, esto no es una ecuación bicuadrada, sino una ecuación de segundo grado. Entonces, para resolver este tipo de ecuación, lo que tenemos que hacer es factorizar. Como no hay factor común, lo único que vamos a hacer es esto nada más, ¿ya? Vamos a pasar el menos 14 al segundo miembro de nuevo como estaba. Y sería x al cuadrado 14 tercios. Por lo tanto, el valor de x será la raíz cuadrada de 14 tercios. ¿Cuál es el primer valor de x? Sería raíz cuadrada de 14 entre 3 y el segundo valor sería su opuesto. O sea, ¿por qué su opuesto? Porque la raíz cuadrada puede ser positiva o negativa. Entonces aquí tenemos ya las soluciones de esta ecuación, las raíces. Esta es para repasar ecuación cuadrática. ¿Sí? Entonces recordemos cómo resolver las ecuaciones. En otro ejemplo vamos a continuar con el repaso y ahora sí vamos a pasar a los ejercicios que les he dejado. Espero que me los envíen hoy mismo.